Buenos días, jóvenes. Chicos, como ha sido difícil reunirnos por cuestiones de paro y algunas calamidades que a mí se me han presentado, vamos a hacer la clase que tenemos pendiente de estadística. Y bueno, los ejercicios que tienen que presentar son sencillos. Básicamente hay una parte teórica que yo les dije que todo eso no me lo tenían que enviar, sino algunos ejercicios que ya están dados en el grupo. Todo esto que está aquí, parámetros estadísticos, todo esto es teoría que usted debe leer. Lo mismo el muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, que es el muestreo sistemático, muestreo probabilístico. Aquí en lo que más nos vamos a concentrar nosotros es en las medidas de tendencia central para datos agrupados por clase. Inicialmente lo que vamos a mirar es qué son las medidas de tendencia central. Cuando hablo de medidas de tendencia central, ¿a qué me refiero? Entonces miren, chicos, inicialmente vamos a recordar qué son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Qué son datos no agrupados? Pues precisamente cuando usted no necesita organizarlos en tablas. Por ejemplo, las notas de matemáticas de un alumno X. Notas de matemáticas de un alumno X. Supongamos que ese estudiante tiene un 3.5, tiene un 3.8, tiene un 3, tiene un 3.5 y tiene un 5. Las medidas de tendencia central, la primera es el promedio, o también se le llama media, y se simboliza así. La segunda es la mediana, y la tercera es la moda. El promedio, pues lógicamente, como lo hacemos nosotros acá, que son datos no agrupados, si usted quiere saber cuál es la nota definitiva de matemáticas, usted lo que hace es suma todas las notas que tiene más 5 y lo dividimos entre el número total de notas. Ese es el promedio, ¿cierto? Y vamos a calcular ese promedio, que para este caso nos da 3.5 más 3.8 más 3 más 3.5 más 5. Eso da un total de 18.8 dividido en 5. Y eso me da 3,76, que aproximadamente es 3.8, ¿cierto? Entonces, el promedio simplemente lo que hace es mostrar entre todas las notas que usted tiene cuál es el dato, como hacia dónde más se acercan todas esas notas, porque el profesor no puede decir, ah, bueno, le quedan 3.5, o usted no puede decir, no, profe, póngamela en 5, por eso se saca el promedio. Cuando hablamos de mediana, estamos hablando del dato central, de dato central. Dato central. Para eso, usted lo que hace es, lo voy a calcular acá, y perdonen el desorden, pero me es difícil el manejo del espacio. Usted lo que hace es organizar los datos. 3.5, si se repite, de todas maneras lo vuelve a colocar. 3.5, ah, bueno, aquí hay uno menor, que es el 3. 3 es menor, 3.0, 3.5, luego le sigue 3.8 y luego le sigue el 5.
Entonces, como la mediana es el dato central, en ese caso la mediana, que se representa como ME, es 3.5, el dato central. Si el número que usted tiene de datos es impar, pues usted siempre lo que hace es dividir mitad para acá y mitad para acá. Si no es impar, usted coge los dos de la mitad y los promedia. Y por último, esta es la mediana, ¿sí? Y por último, la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite. En este caso, la moda es 3.5. Fíjense que en este caso coinciden la moda y la mediana. Y la moda y la mediana no están muy alejadas del promedio. Entonces, precisamente las medidas de tendencia central lo que hacen es tratar de buscar el dato al cual más se acercan todos los datos que usted tiene. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros vamos a trabajar no con datos no agrupados, pero es importante conceptualizar. Nosotros vamos a trabajar con datos agrupados. ¿Por qué agrupados y cómo se agrupan los datos? Los datos se agrupan cuando tenemos una gran cantidad de datos. Una gran cantidad de datos, más de 30, más de 40, que ya el manejo de los datos se torna complejo, el análisis. Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es organizar los datos en lo que nosotros vamos a llamar una tabla de frecuencia o una distribución de frecuencia para datos agrupados por clase, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo. Miren ahí. Vamos a subir acá para poderlo leer. Entonces, miren, dice aquí, a continuación se muestra la estatura de 40 mujeres de una universidad. Entonces, fíjense acá. Resulta que aquí ya me están hablando de una población bastante grande, que nosotros la vamos a llamar N mayúscula. ¿Cuántas son? 40 mujeres. Son 40 mujeres. Para eso nosotros vamos a usar una distribución de frecuencias agrupadas por clase. ¿Qué quiere decir agrupadas por clase? Que yo voy a tener unos intervalos. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un tipo de variable y es una variable, me están hablando aquí de la estatura. Es una variable que se puede contar, ¿verdad? Es una variable cuantitativa, pero además es continua. ¿Por qué continua? Porque toma números decimales, es decir, puede tomar varios números decimales. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Vamos a organizar estos datos en una tabla. Para organizar los datos en una tabla, yo necesito primero organizar unos intervalos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para construir la distribución de frecuencias, lo que vamos a hacer primero es a calcular el rango. Que el rango es el dato mayor de la tabla menos el dato menor. Dato mayor menos dato menor. ¿Sí? En este caso, el dato mayor lo buscamos acá. Aquí hay unos 72, unos 77. Vamos a ver si hay algún 180. Aquí hay un 80. No habrá otro mayor por ahí. Sí, aquí hay uno mayor. Mírenlo acá. El dato mayor es 1,81. Se lo coloco aquí. 1,81. Menos el dato menor que es
1,46. 1,46. Hacemos esa diferencia y eso me da 0,35. Y vamos a mirar ahora para qué hicimos eso. ¿Listo? Ahora, tengo el rango. Yo necesito calcular la amplitud de los intervalos para poderlos organizar por clases. Pero el número de intervalos, usted los puede escoger al azar. Pero la forma más adecuada de hacerlo es sacar la raíz cuadrada del número de datos, es decir, en este caso la raíz cuadrada de 40, que sabemos que no es exacta. No es exacta, el más cercano es el 6, que 6 por 6 es 36. Entonces, la raíz cuadrada de 40, ya les digo cuánto es. Raíz de 40 es 6.32. Pero nosotros lo vamos a aproximar a 7. ¿Sí? Entonces vamos a formar 7 intervalos. Para saber la amplitud de los intervalos, vamos a usar esta fórmula. Amplitud es igual a rango, que ya lo calculamos, sobre el número de intervalos. Y eso es igual a 0,35 sobre 7. Y eso es 0,05. Entonces usted dirá, bueno, profe, pero usted está hablando de intervalos, y nosotros no sabemos para qué es eso. Ese ejercicio ustedes lo tienen resuelto en la guía, pero yo quise explicárselos detalladamente para que ustedes se ubiquen en cómo es que eso se calcula, porque esos análisis salen bastante en el ICFES. Ya yo le tomé foto a esto. Yo les mando de todas maneras la foto y vamos ahora a construir la tabla. De todo lo que hicimos aquí, me interesa el número de datos, me interesa la amplitud de los intervalos. ¿Qué es importante? Ya nosotros vimos en el primer periodo, vimos que es un intervalo. Ustedes saben que un intervalo es un conjunto de números reales que es también infinito y que pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, pero ya vimos que la amplitud es 0,05. Entonces, el ideal es que usted coja todos los datos que hay en la tabla. No se puede quedar ningún dato por fuera. Ningún dato por fuera, ¿sí? Entonces vamos a empezar la construcción de la tabla. Inicialmente, pues lo que vamos a colocar es precisamente los intervalos. Y los intervalos en este caso para nosotros van a representar la estatura. Entonces, usted va a empezar con un intervalo que es cerrado. ¿Desde dónde? Desde el dato menor para que no se quede ninguno por fuera, que es 1,46. Ya lo habíamos identificado por aquí. Mírenlo aquí. 1,46. ¿Hasta dónde? ¿Cómo sabe hasta dónde? Para eso es la amplitud. A 1,46 le suma 0,05. Y eso nos da 1,51. 1,51 abierto. Entonces usted dirá, profe, ¿por qué por un lado cerrado y por el otro abierto? Ya les voy a explicar por qué. Usted sabe que el corchete quiere decir que es cerrado y que aquí, por ejemplo, se toma el 1,46. Paréntesis es abierto y que aquí no se toma el 1,51. Este que va a colocar aquí va a empezar en 1,51. Si en estos datos existiera el 1,51, usted no lo puede contar dos veces, es decir, no lo cuenta aquí porque aquí es abierto, lo cuenta abajo. ¿Hasta dónde va eso? Pues le suma 0,05 y eso va hasta 1,56. Y así los construimos todos. Empezamos en 1,56
le sumo 0,05 y eso da 1,61. Empezamos en 1,61 más 0,5 y eso da 1,66. Empezamos en 1,66 cerrado hasta le sumo 0,05 y me da 1,71. Abierto acá. Cerrado 1,71 hasta le sumo 0,05 y eso me da 1,76. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que habíamos dicho que eran 7 intervalos. En el séptimo intervalo se debe tomar obligatoriamente el dato mayor porque ninguno se debe quedar por fuera. Y habíamos dicho que el dato mayor era 1,81. 1,76 más 1,76 más 0,05 es precisamente 1,81. ¿Sí? Ahí sí, obligatoriamente, pues lo contamos. Lo contamos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que es un dato que nosotros necesitamos. Vamos a sacar el C sub I, que para nosotros el C sub I lo vamos a llamar la marca de clase. Y la marca de clase no es más que el promedio de la suma del límite inferior más el límite superior del intervalo dividido en 2. Es decir, que aquí, ¿cuál dato va? El dato que va aquí es simplemente, usted va a sumar 1,46 más 1,51 y eso lo divide entre 2. Y aquí le da 1,485. ¿Listo? Ahora, el que sigue, 1,51 más 1,56 da 307. Dividido en 2, 1,535. 1,56 más 1,61 igual a 317 dividido en 2 y eso me da 1,585. Y así los voy calculando todos. 1,61 más 1,66 dividido en 2, 1,635. 1,66 más 1,71 dividido en 2, 1,685. 1,71 más 1,76 dividido en 2 da 1,735. Y el último, 1,76 más 1,81 dividido en 2 y eso me da 1,785. Eso es lo que nosotros llamamos la marca de clase. Aquí lo tiene identificado. Ahora vamos a calcular F sub I. ¿Qué es F sub I? Es precisamente la frecuencia. La frecuencia incluye cuántas veces se repite un dato, ¿sí? Pero miren qué sucede. Aquí, ¿qué datos van? Por ejemplo, iría 1,46, 1,47, 1,48, 1,49, 1,50. Y si está el 1,51, no lo cuento aquí porque aquí es abierto, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos es a concentrar en mirar cuántos elementos hay aquí. Entonces, empezamos
con 1,46 y llevo 1. Vamos a ver cuál más está, si hay más. Va 1. Y no hay más. No hay ningún otro. Uno 63, 61. Debe haber algún otro. 1,54 no cabe porque es hasta el 51, 62, 79, 74. Aquí hay otro. 1,50. Quiere decir que aquí hay 2 datos. Listo, nos vamos a contar los que estén en el otro intervalo, que es desde 1,51 hasta 1,56. Y vamos a cambiar el color. Empezaríamos. Este cabe. Va 1. Van 2. Ya este se pasa. Este se pasa. 1,56 no, iría en el otro. Aquí no. Van 3. Van 4. Y ningún otro. 4. 4 allí. 4. En el que sigue, vamos a coger otro color, el verde, iría desde 1,56, que aquí hay 1, 1,56, hasta 1,61. 59, 59, van 3. Este no lo cojo porque es abierto aquí, lo contaría en el otro. 62 no va, 71, 60, 57 van 4, 60 sí, van 5, 57 sí, van 6, 59 sí, van 7, van 8 y no hay más. En este van 8. Y si seguimos haciendo ese conteo, entonces vamos a encontrarnos con que aquí son 7 elementos, en el que sigue son 6, en el que sigue son 6 y en el que sigue son 7. Habrá de darse cuenta usted que el conteo que usted hace ahí es bien importante, porque si los cuenta mal, lógicamente la tabla le va a quedar mal construida. ¿Cómo sabe que le quedó bien hecho eso? Cuando usted haga la suma de las frecuencias, el total le debe dar 40, ¿sí? Aquí tenemos 8 y 2, 10, 14, 21, 27 y 13, 40. Eso quiere decir que nos quedó bien. ¿Listo? ¿Qué viene ahora? F sub I mayúscula. F sub I mayúscula es la frecuencia, pero acumulada. ¿Qué quiere decir acumulada? Usted esta la va a sacar de acá y va a empezar siempre con el primer dato. Y de aquí para acá los que siguen los saca sumando. 2 más 4, 6. 6 más 8, 14. 14 más 7, 21. 21 más 6, 27. 27 más 6, 33. Y 33 más 7, 40. ¿Ven? Eso debe pasar siempre. Es decir, ¿qué debe pasar? Que esa suma al final debe dar el dato del número de datos, que es 40. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Viene lo que de pronto ustedes en el libro lo tienen identificado con una F minúscula
y un subíndice y un porcentaje, pero yo lo voy a llamar H sub I. ¿Y qué es H sub I? Es lo que nosotros llamamos la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa realmente indica un porcentaje. La frecuencia relativa indica un porcentaje. ¿Cómo se calcula? Usted simplemente va a coger la frecuencia y la va a dividir entre el número de datos. ¿Sí? 2 dividido en 4, eso es 0,05, lo que equivale al 5%. Entonces, esto es un porcentaje. ¿Ya? El que sigue es 4. Entonces sería 4 dividido en 40. 4 dividido en 40 es 0,1. Y eso es el 10%. El que sigue hace lo mismo. 8 dividido en 40. Y eso es 0,2. Y eso es el 20%. ¿Listo? Entonces, para no escribir todo esto, porque la idea era explicarle cómo se calcula, yo los voy a borrar y le voy a escribir aquí nomás el porcentaje. Y si no, usted tiene la capacidad de hacer la consulta de cómo se calcula. 5, no le voy a colocar el porcentaje porque aquí ya usted sabe que eso es un porcentaje. Arriba dice H sub I, por ciento. Entonces los voy a escribir todos aquí, todos los porcentajes. 5%, 10%, 20%, 17.5%, 15%, 15% y 17.5%. Si usted se toma el trabajo de hacer la suma, esa suma le va a dar el 100%. Ahora viene H sub I, que es igual que esta. La vamos a sacar de aquí. Cuando vea la mayúscula, eso es lo que quiere decir, es que es acumulada. Entonces, la primera es 5, y luego 5 más 10, 15, 15 más 20, 35, 35 más 17.5, da 57.5, 57.5 más 15, da 67.5, más 15, 82.5, más 17.5, eso da el 100%. ¿Listo? Esa es la construcción de la tabla. Esa es la construcción de la tabla. Ahora vamos a mirar esto que yo tengo aquí, que es lo que nos compete, es precisamente cómo se calculan las medidas de tendencia central. Ya les explico cómo y voy a ir borrando por pedazos. No, entonces, chicos, ya yo le tomé foto a eso allí y ya nos vamos a concentrar en lo que es precisamente las medidas de tendencia central, que ustedes lo tienen en la guía, en precisamente donde está la unidad 3 que dice medidas de tendencia central. La primera que vamos a calcular es la... Voy a borrar esto aquí para poder trabajar en este espacio porque la tabla no la puedo borrar. La primera que vamos a calcular es
esta que está aquí. Miren lo que dice X barra. X barra para nosotros es el promedio o lo que nosotros llamamos, lo que nosotros vamos a llamar la media aritmética. ¿Sí? Nosotros a eso lo vamos a llamar media aritmética. No se asusten cuando vean esa notación. Esto es una sumatoria. ¿Por qué una sumatoria? Porque fíjese, usted no tiene un solo dato. Y aquí esto le está indicando que debe multiplicar. Debe multiplicar C sub K, dice aquí, o C sub I. Este dato que es la marca de clase por este dato que es la frecuencia. Y la sumatoria quiere decir que no pueden ser nomás los dos primeros, sino que va multiplicando todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, para el caso que nos compete, eso es igual a, empiezo primero este por este, 1,485 por 2 más, ahora el que sigue, 1,535 por 4 más 1,585 por 8 más, y vamos por aquí, 1,635 por 7 más el que sigue, 1,685 por 6 más 1,755 por 6 más 1,785 por 7. Y todo esto que nosotros hicimos, según lo que nos dice la fórmula, dividido entre el número total de datos. Dividido entre el número total de datos, que es 40. ¿Sí? Entonces, bueno, no es una operación sencilla, pero tampoco es que sea imposible de hacer. Pues vamos a hacer esa operación en calculadora y miramos que eso nos va a dar ¿cuánto? Vamos a hacerlo. 1,485 por 2 más 1,535 por 4 más 1,585 por 8 más 1,635 por 7 más 1,685 por 6 más 1,735 por 6 más 1,785 por 7. Todo eso me da 66.25 dividido en 40. Y eso es 1,65. ¿Eso qué quiere decir? Que la estatura de las mujeres de esa universidad en promedio es 1,65. Esa es la estatura promedio, eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, bueno, miren. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, aquí dice la moda. Y aquí nos dice que la moda es una variable estadística y que es el valor de la variable que presenta la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta. Entonces, miren aquí. La mayor frecuencia absoluta es 8. Es 8, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos la clase modal. La clase modal. Eso quiere decir que aquí nosotros tomamos es la marca de clase, 1,58. La moda la representamos como MO
1,58. Esa sería la moda. ¿Listo? Bueno, vamos a tomarle foto a eso y nos vamos con el más complejo de todos, que es la mediana, porque aquí sí nos piden identificar muchos valores. Voy a borrar todo esto que tengo acá. Y aquí nos piden identificar muchos valores que inicialmente lo que vamos a hacer es a identificarlos precisamente. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas que están escritas ahí? Bueno. Entonces me voy a traer esto para acá. Esto como ya lo hicimos, lo voy a bajar. Y esto me lo traigo para acá. Bueno. Entonces vamos a empezar a identificar qué quiere decir cada uno de estos elementos. ¿Qué es L sub K? N ya sabemos qué es F sub K menos 1 y qué es F sub K. Ya sabemos que si es mayúscula se refiere a la acumulada. Entonces, L sub K es el límite inferior del intervalo mediano. N ya sabemos que es el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. F sub K menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. F sub K es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Ahora usted dirá, ¿cómo se calcula el intervalo mediano? La manera de calcularlo es encontrando la posición n medios. Es decir, 40, que es el tamaño de la muestra, es 40 dividido en 2. Y eso es 20. Ese es el intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana es el 20. Es decir, sería el intervalo mediano sería este. Tomamos la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, empezamos aquí a reemplazar. Ah, bueno, este A que está aquí es la amplitud. Ya nosotros sabemos que es 0,05. L sub K es el límite inferior, 1,61. Más, o sea, este que está aquí. Aquí no se va a ver esto. Vamos a bajarlo un poquito.
1,61 más n medios es 20 menos f sub k menos 1, dice aquí que es la frecuencia acumulada anterior, o sea, anterior al intervalo, 14. Sobre f sub k, que es la frecuencia absoluta del intervalo, en ese caso es 7. Por la amplitud, que es 0,05. Y hacemos toda esa operación que está indicada ahí. Por lo menos lo que está en el paréntesis. Lo que está en el paréntesis es 20 menos 14 da 6. Dividido en 7 da 0,85. Más 1,61. Perdón. Eso ahí cometí un error. 20 menos 14 igual. Dividido en 7 da 0,85. Primero multiplicado por 0,05 da 0,04. Y ahora sí le sumo 1,61. Y eso da 1,65. Fíjense que los datos no se alejan unos de los otros. Entonces, chicos, la idea es que ustedes muy juiciosamente vean la clase, la repitan, pueden buscar videos de apoyo y de la guía que usted está trabajando, que debió trabajar y que solamente una estudiante me ha mandado actividades, 2 realmente, Esteban y Mariana. Aquí usted tiene la teoría, aquí tiene un ejemplo resuelto diferente al que yo hice. Usted me va a mandar estas 2 actividades únicamente, estas que están aquí. Estas 2 actividades que están aquí es lo único que usted debe mandarme. No es difícil, les agradezco que me cumplan con eso. Y bueno, nos estamos hablando, yo les envío otro video de apoyo para que entre hoy y mañana usted termine esa actividad. ¿Listo? Entonces, chicos, Dios me los bendiga.